La suficiencia de las Escrituras. Miren, queridos amigos y hermanos, voy a ser totalmente sincero de entrada. No existe concilio. Escúcheme bien. No existe concilio, junta, asamblea, acuerdo o doctrina particular de ninguna denominación que pueda declarar insuficientes a las escrituras dejadas por los profetas y apóstoles de Dios. Repito, no existe concilio, ni junta, ni asamblea, ni magisterio, ni acuerdo entre hombres, ni doctrina particular de ninguna denominación en el mundo entero, y lo digo con la autoridad de un predicador de Jesucristo, que pueda declarar insuficiente a las escrituras dejadas por los profetas y apóstoles de Dios. El mismo apóstol Pedro dejó estas palabras para toda la iglesia de Cristo. Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19, donde él dijo esto, 19, 20 y 21. Tenemos también, dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué tenemos como lo más seguro? La palabra profética, obviamente la palabra plasmada en los evangelios y en el Antiguo Testamento. Dice que tenemos esa palabra como lo más seguro en esta vida hasta que todo algún día se esclarezca, sí, se esclarezca. Dice el verso 20, entendiendo primero esto, mucha atención, que ninguna profecía de la Escritura, escuche bien, es de interpretación privada. Ninguna palabra que Dios ha dejado dentro de sus evangelios, dentro del Antiguo Testamento y demás, nada de eso es de interpretación privada. Escuche bien esa palabra, privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Escucharon bien? Nada de lo que está en la palabra de Dios es de interpretación privada humana. Nada de la Biblia tiene secretos para que sean entendidos solo por un supuesto magisterio inventado por la religión. Nada que ver, ningún magisterio de ninguna institución religiosa cargada de herejías es dueña o es la que puede interpretar la verdad, porque no es de interpretación privada, sino que es dada, ¿por qué? Por el Espíritu Santo de Dios. La palabra fue traída por el Espíritu Santo de Dios y es solo y únicamente por el Espíritu Santo de Dios y no por ningún humano que se puede, ¿no es cierto?, entender las Escrituras. Solo el Espíritu Santo de Dios puede enseñarnos el significado de cada pasaje, y jamás las sectas o religiones, por muy dueñas de la verdad que éstas digan ser. Así que está corroborado con la palabra lo que comenzamos diciendo. No hay nada ni nadie particularmente, no hay nadie que se pueda hacer dueño de la interpretación de la palabra. Eso está más que claro, es contundente y derriba todo argumento de toda secta religiosa que diga, es que nosotros tenemos el magisterio y solo el magisterio puede entender las Escrituras. Falso. No se coma esa pastilla, no se coma ese cuento, coma Biblia, como siempre digo, y aquí arrancamos con pie derecho, como dicen por ahí, pateando el perro, el perro de la religión, y siguiendo adelante con la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Escuchen bien ahora lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo. Miren que la palabra es tan maravillosa que no se contradice, y el Señor Jesucristo estaba totalmente de acuerdo con esto. El Señor Jesucristo entendía muy bien que esto no es de los fariseos, no es de los escribas hipócritas, no era de los doctores de la ley. Esto no tenía que ver nada con que eres tú escriba. No tiene nada que ver con eso, el poder entender de una forma magistral, maravillosa y pura la palabra del Señor. Y solo tenía que ver por una revelación del cielo dada por el Espíritu Santo de Dios. Así que nadie tiene la
privación como cuando privatizan por ir a una institución del Estado. Nadie puede privatizar las escrituras porque no es de interpretación privada, tampoco es pública, pero no es de interpretación personal o de alguna institución. Mucho cuidado con eso. Miren lo que dijo Jesucristo, como la Biblia siempre tiene toda una armonía maravillosa, contundente. Y el Señor Jesucristo, que viene a corroborar toda la verdad de Dios, dijo esto en Mateo 11, versos 25 y 26. Escuchen bien, que esto es lindo, estas palabras son maravillosas. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, escuchen lo que dijo Jesús: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿De quién escondió los misterios Dios? De los sabios y los entendidos. No, que yo soy erudito, que yo estudié 12 años, que yo soy del magisterio. Cálmate, porque eso no te va a permitir jamás entender la Biblia. Es solo por el Espíritu Santo y por la revelación del Padre, y a quien Él quiera darle esta gracia, este regalo de entender las Escrituras. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesús? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste, dice la palabra de Dios, que es gloria, es una exclusividad del rey esconder un misterio, pero es gloria del hombre descubrirlo, pero esto es solo por el Espíritu Santo. La Biblia está cargada de cosas que aparentemente son fáciles de entender, son evidentes, pero no pueden ser discernidas a menos que sea por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu que el Señor Jesucristo nos prometió a todos aquellos que creamos fielmente en Él, que dijo que el Espíritu, ¿no es cierto?, nos hará saber todas las cosas del Padre. Entonces, si alguien no tiene el Espíritu Santo de Dios, por muy erudito, por muy sabio, por muy entendido, como dice aquí Jesucristo, sin embargo, eso no te califica, por muy parte de cualquier magisterio, de cualquier tradición, no te califica, y esto estoy hablando también a todo nivel, a todo tipo de institución que diga ser cristiana, no te califica y no te da ningún tipo de licencia para que seas tú el que puedas discernir o interpretar la Biblia. Así de sencillo. Y dice, escondiste, dice el Señor Jesús en este pasaje. Lo escondiste, porque así hace el Señor. Lo esconde de los soberbios, de los arrogantes, de los que dicen que son maestros eruditos, qué sé yo, rabís y demás. Dios se da ese lujo de esconder las verdades de la Biblia. Y le dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste, dice aquí, a los niños. Y la revelaste a los niños. Obviamente él estaba hablando dentro del contexto de los discípulos de él, discípulos sencillos, discípulos fieles, discípulos con un buen corazón, discípulos que estaban predispuestos a entender las verdades del reino y abandonar toda religiosidad burda, vacía, estéril, y querían entender los misterios del reino. Entonces en ese momento el Señor Jesucristo irrumpe en este tipo de alabanza, de júbilo y demás. Por eso dice, te alabo, Padre, porque tú escondiste esto de los sabios y de los entendidos y se lo has revelado a los niños. Sí, dice más adelante el Señor Jesús, Padre, porque así te agradó. Aleluya. Yo creo que con eso ya podríamos cerrar casi que esta prédica. Pero no, esto recién comienza. Entonces, usted ya debe tener muy en claro que esto no es de yo sé, es que yo estudio, es que yo estudié 12 años, y por eso yo sé más que no. Falso. Porque al Señor le ha placido revelarle su palabra a los niños, a los pequeñitos. Te puedo decir algo incluso mucho más contundente. Un cristiano verdadero, convertido, realmente convertido por el Espíritu Santo de Dios, sabe 1000 veces más que un religioso estudiado de 12 años de estudio. Un pequeñito sabe mucho más. ¿Por qué? Porque este pequeñito en Cristo, nacido de nuevo, sí tiene el Espíritu
Espíritu Santo de Dios, algo que los religiosos no tienen. Y lo que estudian, cuando estudian 12 años, es 12 años, pero estudian fábulas, cuentos de viejas, herejías destructoras, libros y demás que no tienen nada que ver con la Biblia. Eso es lo que estudian 12 años. No Biblia pura, no entendimiento, no todo lo fundamental. Aparte que así estudiaran en sus propias fuerzas, como ya estamos viendo, no lo van a poder entender porque solamente es por la revelación del Espíritu Santo de Dios, porque la Biblia dijo el apóstol Pedro, lo que acabamos de leer no es de interpretación privada, sino que fue inspirada por santos hijos de Dios por medio del Espíritu Santo de Dios. Y solo el Espíritu es el que te puede dar a ti el entendimiento de lo que realmente está enseñando la palabra. Aleluya. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? Dios es maravilloso, Dios es perfecto en todo lo que nos enseña. Realmente Dios se pasa de bueno con nosotros y como les estoy diciendo, Dios, ¿qué ha hecho Dios entonces? Él nos ha revelado a los pequeñitos, a los sencillos de corazón, aquellos que no están con ninguna pose, con ninguna especie de orgullo religioso, creyendo que solo ellos tienen la capacidad de la interpretación de la Biblia. Falso. Ya lo acabamos de derribar ese argumento absurdo, falso, burdo, que no tiene nada que ver con la palabra del Señor. Y como la palabra de Dios jamás se contradice, queridos amigos y hermanos, entonces encontramos una vez más palabras acorde a esto que venimos leyendo. Dijo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, verso 20, escuchen bien: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? Edifíquense sobre el fundamento de las religiones, sobre el fundamento de las tradiciones, sobre el fundamento del magisterio. No. Aquí dice, edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Qué es ese fundamento, José Luis? La Biblia, la palabra dejada por Dios por medio de sus apóstoles y por medio de sus profetas. Apóstoles en el Antiguo Testamento no se los conocía así, pero eran profetas en sí, por eso es que habla la palabra. Y en el Nuevo Testamento son más conocidos como apóstoles. Todos estos escritores de todo el canon de la Biblia de 66 libros. El fundamento de los apóstoles es sobre lo que debemos edificar, pero ninguna edificación es contraria a lo que está establecido como base. Así que dice también, obviamente, para poder direccionarnos, dice, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. No dice que Pedro era la piedra, el fundamento de la iglesia. No dice que fundó sobre Pedro, dijo no. El fundamento es uno solo y es Cristo. Por eso dice, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Esto lo dice el mismo apóstol Pedro. O sea que él les llamaría la atención a los religiosos que dicen que él es el Papa y que él es el fundamento de la iglesia. Absurdo, pero el mismo Pedro los está contradiciendo. Ahora bien, Jesús tuvo una confrontación muy fuerte, queridos amigos y hermanos, contra los religiosos de la época. Acuérdense de esto. Jesús tuvo una confrontación muy fuerte en contra de los religiosos de la época. En ese entonces eran los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, los rabinos, los escribas y demás. Porque todos estos habían añadido, mediante sus concilios, mediante sus acuerdos, le habían añadido sus propios dogmas, sus tradiciones, le habían añadido a las Escrituras. Por eso es que vino Cristo a confrontarlos de una forma poderosa, de una forma poderosísima, porque esta gente, como la secta romana, que tiene, qué sé yo, 10.000 herejías que no tienen nada que ver con la Biblia, 10.000 invenciones, le comenzaron a sumar luego de lo que ya dejó establecido Dios, comenzaron a inventarle cosas y purgatorio y que María se elevó al cielo, un sinnúmero de aberraciones espirituales terribles que han causado demasiado daño porque han metido esas herejías destructoras, están llevando a la gente a la perdición eterna. Eso no está en la Biblia. Hay un sinnúmero de cosas, de herejías abominables que le mete la religión a la gente y que la cree, incluso la defiende, que eso es lo más terrible y descarado de todo. Defiende estas aberraciones, estas abominaciones que la palabra las rechaza.
Por eso dice, el fundamento es el de los apóstoles y de los profetas. No de las religiones ni de las tradiciones. Es la palabra, el fundamento sobre lo cual debemos edificar. Entonces, Jesucristo enfrentó ¿a quiénes? A los religiosos. ¿Qué enfrentó de ellos? Enfrentó sus tradiciones. ¿Qué les parece? Enfrentó sus tradiciones. Estos creían que lo que ellos creían o sus propias interpretaciones sujetas a su humanidad estaban por encima de lo establecido en la palabra. Entonces Jesucristo vino a ellos a confrontarlos con la verdad. Para estos, lo que había sido establecido por Dios hasta ese entonces no era suficiente. Lo que Dios había dejado con todo el Antiguo Testamento para estos religiosos perdidos, obviamente, ciegos, no era suficiente. Tenían que añadirle dogmas, tradiciones, costumbres humanas. Veamos algunas confrontaciones contra estos religiosos sin Dios de la época, así como los de ahora, que a pesar de su maltrato a la palabra, ellos creían que tenían las normas de vida de un creyente. Ellos creían que eran creyentes como los de ahora, creían que eran creyentes siguiendo cosas fuera de la Biblia, alejados de todo lo que estaba escrito. Exactamente lo mismo que sucede hoy con la religión, que sus tradiciones han sido colocadas a un nivel superior a las escrituras. Y es más, los mismos líderes de estas religiones dicen que sus tradiciones están por encima de las escrituras. Eso es una abominación ante los ojos de Dios. Por eso el castigo es fuerte, lo siento mucho, tengo que decirles la verdad. El castigo es fuerte, es una cosa tremenda, porque incluso en Apocalipsis dice que el que le añadiere, dice todas las plagas que están escritas en este libro le van a caer a esa persona que le añade, y el que le quita también será quitado del libro de la vida. Es increíble, pero es totalmente fuerte las advertencias de Dios para todas estas religiones que le comenzaron a aumentar cosas a la profecía de la Biblia, a la palabra escrita. Tengan mucho cuidado. Si alguno acá me ve y pertenece a esta secta, a este tipo de sectas, como la principal de todas, la madre de todas las sectas, mucho cuidado, como dice la palabra, huyan de ellas si tienen una buena intención del corazón. De aquí mucha gente que nos ha estado siguiendo ya por todos estos años, mucha gente ya abrió los ojos, mucha gente se ha convertido a Cristo, mucha gente ya dice, yo abrí los ojos, lo entendí, gracias José Luis. Se está despertando. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Entonces, esta gente, en ese entonces, en el tiempo de Cristo, ya había gente que le había añadido a la palabra, obviamente, pura tradición, y contra las tradiciones es que vino Cristo. Vamos a Marcos 7, versos 8 y 9, de la versión de la Biblia de las Américas, para el que está buscando en internet. Marcos 7, versos 8 y 9, dice así: dijo Cristo, dejando el mandamiento de Dios, la palabra, os aferráis a la tradición de los hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis, dice, a la tradición de los hombres. Esto pasaba con los religiosos de la época. Dice, también les decía, escuchen esto, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Contra qué vino Cristo? Contra las tradiciones humanas heréticas que no tenían nada que ver con la palabra del Señor, que ya había dejado hasta ese entonces en el Antiguo Testamento. Algo que está pasando hoy, a pesar de que hay un Nuevo Testamento perfecto, maravilloso, completo. Sin embargo, no les ha parecido suficiente a los religiosos lo que está escrito, sino que tuvieron que inventarle 1000 dogmas más. Lamentablemente es así. En el caso de la religión romana, al gusto de cada papa, a la imaginación de cada papa, a la interpretación de las escrituras de cada papa, pero no a lo que enseña realmente el Espíritu Santo. Astutamente violaron el mandamiento de Dios y lo cambiaron por sus tradiciones. Otro enfrentamiento de Cristo contra estos religiosos sin Dios, tradicionalistas, Mateo 15, versos 2 y 3, donde se le acercaron los escribas y los fariseos de Jerusalén y le dijeron, ¿por qué tus discípulos, le dicen al Señor Jesús, por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? ¿Qué les parece eso a este tiempo? ¿En qué se les parece este tiempo? Bravísimos estaban aquí los escribas y fariseos. Bravísimos estaban. Oye, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿A qué les suena? ¿A qué se les parece?
Triste, ¿verdad? La historia se repite con los religiosos. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Les dijo el Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. ¿Por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios, la palabra, por sus tradiciones? ¿Qué les parece? Como se pueden dar cuenta, este tema de amar las tradiciones de los hombres por encima de lo que ya está escrito es algo que los religiosos han practicado desde siempre. Y esto no se limita actualmente a la religión del mundo, la que ya conocemos, que es la que le cae perfecto, este pasaje le cae pero como anillo al dedo. Es la que está más cargada hasta los huesos de tradiciones puestas por encima de la Biblia, sino que este pasaje, queridos amigos y hermanos, también es para los religiosos evangélicos. Y tú puedes decir, no, pero José Luis, tú no eres evangélico. No, yo soy cristiano y sí, que predico el evangelio. Pero yo me refiero que también hay religiones evangélicas que dicen ser de Cristo, pero sin embargo también están cargadas de tradiciones y que no están siguiendo sus reuniones o demás, o su forma de llevar el evangelio de una forma acorde a la palabra, pegada a derecho, pegada a lo que enseña la Biblia. Por eso digo, también esto le cae también a muchas religiones evangélicas, muchos grupos evangélicos que no están moviéndose dentro de lo que enseña realmente la palabra, que también en su gran mayoría se han aferrado a tradiciones humanas y han dicho, no, es que siempre aquí el pastor tal dijo que así es que hay que hacer las cosas y como él lo dijo, él lo dejó así sentado, entonces ya vamos años haciéndolo de esta forma, así lo hemos aprendido. Oye, pero ¿y la Biblia y lo que enseña la palabra? Esto es contrario a lo que enseña la Biblia. No, pero es que así lo aprendimos, así lo heredamos y así nosotros lo entendimos y así será. No vamos a cambiar nada. ¿Qué te pasa? Por eso les digo que esto también ha afectado terriblemente a la religión evangélica. Han dejado tradiciones humanas en concilios, asambleas, estatutos. Y también han dejado en segundo plano la palabra del Señor. Usted que me está escuchando ahora no me deja mentir y sabe que eso está pasando también. En muchísimos casos, en muchísimas iglesias, en muchísimas congregaciones. Es lamentable, pero la tradición del hombre, los concilios, lo que sea, los que han llegado a cualquier acuerdo, está por encima de lo que enseña realmente la palabra del Señor. Vámonos a otro pasaje donde Jesús otra vez más confronta las tradiciones. Vamos a Mateo capítulo 15 versos 8 y 9. Aquí el Señor es más fuerte en sus palabras, que a veces se asustan cuando yo hablo de forma fuerte, pero bueno, el Señor Jesucristo aquí hablando de una forma muy fuerte. Mateo 15 versos 8 y 9 dice así: hipócritas, dice el Señor Jesús, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Es seria la cosa. El Señor Jesucristo aquí está diciendo, mas en vano me rinden culto. Enseñan como doctrinas preceptos de hombres. Como se pueden dar cuenta, Jesús fue implacable en contra de los religiosos de la época. Fue duro. Y esto que no estamos citando aquí, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Dice que hacen grandes prosélitos y los hacen 2 veces más hijos del infierno. Ni siquiera ustedes entran al reino ni dejan entrar. Dice a los que quieren entrar. Es serio el tema. Pero el religioso es cosa seria. Hasta bravos se ponen donde le hablas en contra de sus tradiciones y sus dogmas. Son bravísimos. Es algo horroroso y triste realmente. Entonces, Jesús fue implacable contra los religiosos de la época y no se guardó nada. Así también los hijos de Dios. No nos debemos guardar nada. ¿Saben por qué? Porque las almas están en juego, queridos amigos y hermanos. Hay gente que está en medio, que no simpatiza con estas religiones, pero cree algo de las religiones. Pero cuando nos escucha predicar la verdad, obviamente se abren sus ojos espirituales y comienzan a entender lo que es realmente cierto. Todo aquello que sospecharon y señalaron que no es correcto. Y dice, pero esta religión, ¿cómo hace estas cosas tan feas? ¿Cómo carga, venera huesos de muertos? ¿Cómo habla a muertos haciendo un tipo de espiritismo? ¿Cómo cree que un muerto le escucha? ¿Cómo camina de rodillas, haciéndose sangre en las rodillas y cargando un yeso encima o una imagen? ¿Cómo hace estas cosas? Entonces,
Para eso estamos nosotros, porque hay gente en medio que está viendo todo esto y está realmente molesto con ver este tipo de religiones. Ve que la mamita que es de la Legión de María viene y lo insulta después cuando regresa de sus rezos de rosario. Entonces la gente está despertando a la verdad real de lo que es el Evangelio y no lo que le han enseñado las religiones. Por eso nosotros estamos para compartir la verdad y poder contrarrestar toda esta serie de mentiras, de abominaciones, de herejías destructoras. Por eso que el apóstol Pablo dijo que son herejías destructoras, porque encaminan a la gente hacia un camino de muerte, aunque creen que está en un camino bueno. Es lamentable. Jesucristo dice, bien profetizó sobre ustedes Isaías. Y hasta vio en ese momento el cumplimiento de la profecía de Isaías. Y es más, señala como vano todo este tipo de liturgias que hacían en ese entonces. Y son vanas también las liturgias que hoy sigue toda la religión mundana. Ni siquiera es romana, sino mundana. Estos religiosos estaban llenos, cargadísimos de rituales muy bien aprendidos, pero totalmente vacíos ante los ojos del Señor. Es lamentable, pero es la verdad absoluta. Eso pasaba y eso sigue pasando hoy. Religiosos orgullosos de sus tradiciones por encima de la Biblia. ¿Saben qué es lo que más le molestaba al Señor Jesús de estos religiosos y de todas sus liturgias vanas y falsas que llevaban a cabo en el nombre de Dios, pero que lo único que eran doctrinas de hombres? Mateo 23:13, el Señor Jesucristo dijo eso en este pasaje. Pero hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Saben ustedes a quiénes estaba refiriendo el Señor? A los escribas que eran supuestos intérpretes de la ley, intérpretes de las escrituras, así como estos de ahora que dicen que son intérpretes porque tienen el magisterio, es lo mismo. Y también le dice fariseos, estos son los religiosos que se creían los únicos que tenían una relación con Dios, los únicos que estaban realmente conectados con el Padre, los únicos fieles al Señor, pero todo lo que ellos seguían era aparte de la Biblia. Por eso es que el Señor vino a confrontarlos, porque eran los más orgullosos religiosos de la época y no conocían la palabra en realidad. Nunca habían tenido un encuentro verdadero con Dios, sino que habían tenido un encuentro verdadero con sus religiones. Muchos hoy en día no han conocido a Dios, han conocido la religión y no a Dios. Por eso están como están, por eso tienen las mismas vidas vacías, por eso no tienen paz, tienen falta de paz, no se pueden acostar tranquilos. Por eso es que no prosperan, por eso es que no les va bien, porque son solo religiosos, porque nunca han conocido al Señor. Y les dice, pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Qué les parece? Aleluya, aleluya. Cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Le atan cargas pesadas, dijo el Señor Jesucristo. Tienes que hacer esto y por acá, tienes que cumplir tales sacramentos. Sino así. Le han cerrado, porque ni ellos están dentro ni entrarán tampoco, a menos que se arrepientan y se conviertan a Jesucristo. Pero le cierran el paso a la gente que fielmente quiere conocer a Dios con un corazón sincero. Esto es lo que le molestaba más al Señor. Que estos religiosos sin Dios, por eso que yo siempre les digo, religiosos sin Dios, que muchos de ellos son grotescos, son boca sucia, insultan, pero de los peores epítetos. Y les ves como siempre digo, y vas a ver, pues, ¿no?, su perfil y todo. Y tienen chicas con poca ropa, tienen insultos contra políticos, tienen la virgencita por ahí en otra, y ahí a continuación tiene un insulto a la madre a tal persona, y a la siguiente un Cristo crucificado, o un Cristo de perfil, y estos vienen y me insultan por interno. Pero son la iglesia de Dios. Imaginen ustedes cuando están más perdidos que el diablo. Ni el diablo creo que tendría esas imágenes en sus perfiles, pero lo tienen y aún así defienden. No dice mi virgencita, no dice las tradiciones, no el magisterio. Cargados de monos de yeso, sus fotos de perfil, y entre cada mono de yeso un insulto a alguien, un insulto a un político, una chica en traje de baño. Pero son la iglesia de Cristo. Para que vean, la ceguera es abominable.
Entonces, al Señor Jesucristo le molestaba realmente que esta gente con sus liturgias le ataban cargas pesadas a la gente. Le ponían ideas y tradiciones humanas que no tienen nada que ver con la palabra. Nunca le enseñaron la palabra. Esta gente le había puesto tropiezo a la gente, estos religiosos, así como hoy que le ponen tropiezo a los que tienen una intención genuina de buscar a Dios. Otro problema también que contrarresta la verdad de Dios, un problema muy fuerte, es el sensualismo. Ya les voy a explicar de qué se trata. El sensualismo humano anula el mandato de Dios, anula la palabra del Señor. Este punto es importante, escuchen bien y aprendan, porque yo lo aprendí primero, es maravilloso esto. Dice la palabra en Judas que existen los sensuales, lo dice así, los sensuales, dice Judas. Los que no tienen el Espíritu Santo, dice así. O sea, los sensuales vienen a ser los que no son guiados por el Espíritu Santo, obviamente porque no lo tienen. Y son guiados por sus sentidos, dice. De estos, obviamente, hay demasiados infiltrados en las religiones. Son sensuales, son gente que se lleva solamente por los sentidos. Son llevados de aquí para allá por lo que sienten. A ver, es que yo siento esto, o sea... Y la Biblia no les interesa, le interesa lo que sienten. Por eso mucho cuidado. Es que sentí esto en el espíritu. Sentí que pasen al frente y dejen todo lo que tienen en sus bolsillos ahorita o como ofrenda al Señor. Lo sentí. Sensual. No tienes el Espíritu Santo. Trasquilador de ovejas. Perverso, avaro, miserable, ciego, desnudo, vacío, sensual. Gente que no tiene el Espíritu Santo, gente que no es guiada por el Espíritu Santo, sino por sus sentidos, porque sienten. Sentí levantar una ofrenda de 20, de 200, de 20, porque así siento yo, porque así está el mover. Sensual, si eso no te enseña la palabra, no tenías nunca por qué haberlo hecho. Sensual. Y de esos sensuales están llenas las congregaciones. Por eso es que dije en este punto, el sensualismo anula el mandato de Dios. Sensuales, dijo Judas, porque no tienen el Espíritu Santo. De estos hay demasiados infiltrados en las congregaciones. Incluso hay líderes de congregaciones. Me atrevo incluso a decir pastores de congregaciones. Y peor en las religiones, peor, todos son sensuales. Estos son los que se dejan llevar por los sentidos. Los que se dejan llevar por yo siento. Es que yo creo. No creo que Dios me dijo. ¿Qué te pasa? Su humanidad dirige sus religiones cuando ellos son caudillos y hacen toda clase de afirmaciones que luego se convierten en doctrinas en sus sectas, como la secta romana. No, que tal papa se le ocurrió. Es que él declaró este dogma. Y el resto, que también son sensuales, obviamente, toda la gente de las religiones que no tienen a Dios y son guiados solamente por los sentidos, por besar un yeso, besar una imagen, o sea, eso, ver toda una liturgia, eso realmente para ellos es el reino. Sensuales. Obviamente los sensuales son seguidos por sensuales, lamentablemente. Y la verdad es que tú puedes imaginar, creer o sentir lo que sea. Pero si eso está por fuera de las Escrituras, deséchalo. Estímalo por basura, como lo dijo el apóstol Pablo. Y no estoy bravo. Déjame tomar un poquito de café. ¡Aleluya! Veo que se han conectado bastante. Ya hay como 135, perdón. Judas usa esta palabra para sensuales. Escuche bien. Que en el griego fue escrita como P-su-hi-kos, con K al final. P primero S-U-J-I-K-O-S. Sujikos, dice Judas, cuando se refiere a los sensuales, a los que no tienen el espíritu, que viene a ser en la traducción del griego original, animal. Viene a ser animal, que se deja llevar por los sentidos. Dice natural o sensual. A eso se refiere. Que tienen un mover en su alma animal, no por el espíritu.
Cuando dice incluso la palabra que muchas de las actitudes de mucha de esta gente es animal, terrenal y diabólica. Eso dice la palabra también. Entonces, el sensual dice aquí animal, natural, se deja llevar por los sentidos. De eso hay mucho en todas las sectas. Incluso hay de estos sensuales en las congregaciones cristianas. Lamento decirles esta noticia, pero es así. Que son todos aquellos que han puesto por encima de la Biblia sus deseos naturales, personales, carnales, que han puesto sus deseos más íntimos por encima de la palabra del Señor. La definición más amplia vendría a ser aquel que se mueve conforme a los deseos de su alma. Y es lamentable, pero de estos almáticos están llenas muchas congregaciones hoy en día. La religión, obviamente, toda es sensual, porque realmente no se guía por el espíritu, sino por lo que siente, por lo que piensa y porque se le ocurrió en tal año a tal cual, entonces eso se convirtió en un dogma. Esa es una distracción satánica que obviamente ha llevado a la gente y a miles de millones a la perdición en todos los siglos. Por tanto, no toman decisiones espirituales porque son almáticos, conforme al antojo de cada sensual y no acorde a derecho y no acorde a lo que enseña realmente la palabra del Señor. Queridos amigos y hermanos, por ahí veo algunos detractores que se meten, no sé cómo se filtran y vienen acá porque corren el riesgo de convertirse a Cristo, pero sería lo mejor. Pero a veces vienen a molestar y demás, pero no importa. Pero veo que la gran mayoría obviamente pone ahí amén, amén, gloria a Dios y demás. Amigos y hermanos, la verdad, aunque suene dura, hay que decirla. Lo siento muchísimo. A mí Dios siempre me ha dicho la verdad, aunque me ha hecho revolcar en el piso de dolor porque va contra mi carne y todo y tengo que doblegarme después. Cuando yo les comparto algo es porque definitivamente Dios ya me habló a mí primero. Así que mucho cuidado con estos sensuales que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Mucho cuidado que no enseñan la Biblia como es, sino que se han inventado algo que tiene que ver con sus formas egoístas de ver la vida y con sus tradiciones y dogmas. El siguiente punto es, cuando alguien se siente juzgado por lo que predicamos, vamos a explicarlo por qué. ¿Saben por qué muchos se sienten juzgados hoy por la palabra que los cristianos verdaderos predicamos? ¿Por qué se sienten juzgados? Miren, esto lo profetizó Cristo en Juan 12, verso 47 al 50. Escuchen bien, al 50 creo que, sí, al 50. Miren, ¿por qué mucha gente se siente juzgada? Dice, no juzgues, hermano. Ay, José Luis, tú juzgas. No, yo predico nada más. Pero miren que esto ya está profetizado, que gente siente que está siendo juzgada. Al que oye mis palabras, dijo Cristo en Juan 12, 47 al 50, al que oye mis palabras y no las guarda, escuchen bien, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, nosotros tampoco venimos a juzgar. Hacemos juicio de valor, pero nosotros no podemos juzgar a nadie. Cuidado con eso, vayan a malentender. Cuando predicamos la palabra, no estamos juzgando a nadie, estamos predicando la palabra. Y aquí va a entender qué es lo que sucede en el corazón del pecador, del impío o del religioso sin Dios. Esto es lo que sucede. Pero yo no tengo el poder como un juez, por eso dijo Cristo. ¿Y quién los ha hecho ustedes jueces? Ustedes no son jueces. Yo no soy juez, pero yo puedo juzgar algo. El mismo Señor Jesucristo le dijo a algunos ahí, juzguen con justo juicio. También dice la palabra que nosotros podemos juzgar todas las cosas, juzgar todos los actos, pero no podemos ser juzgados por nadie. ¿A qué se refiere con esto? Porque la palabra de ser juzgado por alguien es cuando el juicio lleva en sí el poder de una sentencia. Por eso es que dice el Señor que no somos jueces. Porque nuestro juicio, más allá de poder señalar un pecado, como a veces se señalan los pecados de otras personas, siempre y cuando tú seas obediente en eso. Si tú dices, no puedes besar un yeso porque eso es idolatría, y ya Dios te lo reveló, y yo lo digo, no estoy juzgando a nadie, y yo lo estoy diciendo porque yo sé que esa es una verdad absoluta en la palabra, y por eso la suelto, porque yo no beso yesos. ¿Me entienden? Entonces yo no estoy juzgando. Si tú dices, no adulteres, obviamente se sobreentiende que yo no estoy adulterando. Entonces yo estoy diciendo, por favor, no adulteres porque eso no es de Dios. No estás juzgando al adúltero. Estás soltando la palabra. ¿Sí? Porque estás viendo que hay un pecado y lo estás señalando. Sí,
El juicio del que habla que no juzguéis para que no sean juzgados es cuando lleva en sí una condena, porque no somos jueces. Solo el juez es el que condena y el único juez en este momento y en este tiempo es Dios. Y Cristo, obviamente, para el final de los tiempos. A eso es que se refiere la Escritura. Ya creo que es bastante claro ahora sí. Nosotros no somos jueces, pero podemos juzgar. No somos jueces porque no tenemos el poder para condenar a nadie. Por eso dijo Cristo, yo no los condeno. Porque yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Nosotros también no estamos para condenar a nadie, pero sí estamos para juzgar lo malo que hace la gente. Eso lo hicieron los profetas en toda la Biblia. Eso lo hicieron todos los profetas, todos los apóstoles. Emitieron sus juicios de valor, pero no juicios con sentencia incluida. ¿Me entienden? A eso es que se refieren las Escrituras. Aprendan Biblia. Por eso digo, no coman cuento, coman Biblia. No es de juzgar. Nosotros podemos señalar todo lo que esté mal por la palabra. Entonces aquí el Señor Jesucristo, que ya sabía que iba a suceder algo así en el futuro, entonces que la gente se iba a sentir juzgada y condenada. Entonces dijo el Señor, Juan 12, versos 47 al 50, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Ni Cristo podía juzgar a nadie porque en ese momento no estaba como juez. Ahora sí viene como juez y ahora sí te va a juzgar. Pero él dice, porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, escuchen bien, y no recibe mis palabras, estamos hablando de la Biblia. Si tú rechazas el Evangelio, rechazas el Antiguo Testamento y no estás poniendo a las Escrituras como lo suficiente para el Hijo de Dios o la hija de Dios, para hacer las normas de vida espirituales y a todo nivel, entonces tú estás rechazando el Evangelio de Cristo, estás rechazando la palabra, dice, y el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, la que te juzga cuando alguno se siente juzgado, es la palabra que predicamos, no somos nosotros, porque ninguno de nosotros te puede condenar. Ninguno de nosotros. Te puedo decir, sí, que si mueres de esa forma vas a ir al infierno, lo dijo Cristo. O sea, ¿él estaba juzgando y condenando al mismo tiempo? No, porque él no vino a condenar, lo mismo nosotros. Hay un infierno, hay un cielo, así, o sea, lo estamos diciendo. Te vas al infierno, obviamente, si en tus pecados mueres y no le entregas tu vida a Jesucristo. O sea, eso no es juzgar, eso es emitir la palabra que te suena a juicio, porque te sientes atacado, porque la palabra te condena, como dice aquí. La palabra que he hablado, ella te juzgará en el día postrero. Está hablando para el día del juicio del trono blanco, donde el Señor va a citar su palabra delante tuyo cuando no recibiste el Evangelio solo por Jesucristo, por ponerte un ejemplo. Y creíste en el Santito, creíste en María. La palabra te va a juzgar. Y te va a condenar también en el día postrero por no creer el Evangelio, sino creer dogmas, tradiciones de que cualquier santo, cualquier muerto o muerta te salva. Es la palabra la que te va a juzgar. Dice el Señor, verso 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, tampoco los predicadores hablamos porque nos da la gana. Estamos hablando del Evangelio, no hablando lo que se me ocurre a mí, ni mis dogmas, ni mis tradiciones, ni mis costumbres. De eso yo no estoy predicando, yo predico la Biblia. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El cristiano tampoco habla por su propia cuenta. Yo como predicador, Dios me libre de hablar por mi propia cuenta. Dice, el Padre que me envió, el Padre también que nos envió a nosotros, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, tal como yo lo hago siempre en mis predicaciones. Él es el que me dice, di esto, dilo de acá, porque estoy en la presencia de Dios recibiendo el Evangelio, recibiendo su palabra y después se los comparto un domingo o en los videos. Dice, y sé que sus mandamientos es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Lo mismo nosotros. Pedro dio un gran testimonio en su segunda carta, capítulo 1, verso 16, acerca de lo que dijo Jesús, o similar, perdón, a lo que dijo Jesús. Pedro compartió un testimonio similar, también diciendo algo parecido, porque la Biblia no se contradice. En su segunda carta, capítulo 1, verso 16, Pedro dijo lo siguiente, dijo así, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Escuchen bien, dijo Pedro, porque yo no les he dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, o sea, lo que Él recibió directamente de Cristo. Eso es lo que ha transmitido, sin tergiversar y sin sumarle nada en lo absoluto, es lo que está diciendo Pedro. Ojalá que algún día los religiosos romanos sigan el ejemplo del que dicen que es su papa, aunque no es papa. Dice, yo no sigo fábulas artificiosas,
sino que yo seguí todo, o lo recibí, perdón, todo el poder que me dio Jesucristo, lo recibí y lo compartí tal cual, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y por último, tenemos una advertencia en Colosenses 2, verso 8. Dice la palabra por medio del apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 8. Dice, mirad que nadie os haga cautivos. ¿Por medio de qué los puede hacer cautivos? Como ha hecho cautivos a toda la gente y las religiones en el mundo. Dice, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía. Aquí vienen los dogmas, eso es filosofía pura. Filosofía, o sea, es que yo creo, cuando tú comienzas con el yo creo, y que yo me imagino que Cristo no nació normal, ¿no? Y que salió por una lucecita, eso es filosofía, eso es hueca sutileza. Aquí dice vanas sutilezas, pero es una hueca sutileza. Entonces salió con una lucecita, dice, porque se me ocurrió al Papa tal en tal fecha. Entonces María obviamente continuó siendo virgen y no rompió himen al nacimiento de Cristo. Es más, lo que quieren decir es no sangró, o sea, se le vació la barriga y todo, pero no salió por donde debe salir como era normal y natural y no es pecado tampoco. Pero más allá de eso, dice la palabra, o sea, por encima de la hueca sutileza y estas filosofías huecas de seres humanos que se ha inventado una serie de barbaridades llamados dogmas, dice la palabra que María fue a presentar, dice, 2 tórtolas y un palomino para su purificación. ¿Purificación de qué, pues? Purificación del sangrado cuando paren. Eso fue a presentar María. No, que Cristo, como Él se bautizó, aunque no tenía. María también fue a la purificación, aunque no tenía. No, María no es Cristo. El Evangelio es de Jesucristo, no de María. María tenía que hacer todo lo que tenía que hacer y punto. No es nadie más allá de la que trajo en su vientre al Mesías. O sea, no tenía ningún tipo de exclusividad. Por eso ella mismo dijo, yo soy la sierva del Señor. ¿Cómo así el Señor ha visto mi bajeza? Así que, y eso, ¿no es cierto?, nos enseña, solo por citar un ejemplo, cómo las tradiciones se pusieron por encima de la Biblia. Y eso es lo peor que ha hecho la religión. Lo peor. Inventarse sutilezas, filosofías de lo que la Biblia nunca estuvo diciendo, nunca dijo y nunca los apóstoles dejaron por sentado. Entonces dice el apóstol Pablo, ya estamos terminando, en su carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 8, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía o vanas sutilezas, según la tradición de los hombres. ¿Según qué? La tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Punto. Es maravillosa la palabra del Señor, es contundente, es precisa, es perfecta, es preciosa. Tú no tienes que añadirle nada a las Escrituras. Por eso es que bien dijo en algún momento un hombre, en este caso Martín Lutero, que incluso era romano, ni siquiera era cristiano en sí, nato, sino que después se les reveló y todo eso se les viró la tortilla. Más allá de eso, no es padre de ningún cristiano y nada, porque el cristiano es espiritual y nace en todos los tiempos y no tiene nada que ver con nadie, con ningún personaje, solo con Cristo. Y el nacimiento de un cristiano es por Cristo y por Dios en cualquier época, en cualquier lugar, en el último rincón de la tierra, y no tiene nada que ver con religiones, ni sectas romanas, ni nada de eso. Bien dijo la sola Escritura. Eso sí, estamos de acuerdo. Porque es la Escritura la máxima autoridad. Es más, voy a comenzar una campaña en estos días, me van a ver toda esta semana hablando de solo la Escritura. Y que la Escritura tiene poder y no ningún magisterio, ninguna interpretación humana y nada. Es la Escritura, aunque se revuelquen los demonios de los religiosos. No me interesa, ustedes saben que no me importa. Me importa es agradar, ¿ves? Aquel que vive por todos los siglos. ¡Aleluya! Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor, en esta mañana porque has escondido estas cosas de los sabios y los entendidos y nos las has revelado a nosotros, tus niños, tus pequeños, porque así te ha placido, Señor, como dijo el Señor Jesucristo. Yo también te bendigo en esta mañana como lo hizo mi Señor Jesús. Amén y amén. ¡Aleluya!